Mi papá me miró a los ojos y me dijo, dale tu auto a tu hermano. Lo necesita para su futuro después de que apenas logró graduarse. Así que le respondí, si yo tuve que comprar mi propio auto, él puede hacer lo mismo. Creces pensando que tu situación es normal hasta que das un paso atrás y ves el panorama completo. En fin, tengo 25 años y llevo trabajando en finanzas desde hace unos 3 años. Es un trabajo bastante decente. Paga las cuentas y me sobra. Pero, amigo, mi hermano menor, Alex, ha sido el niño de oro desde que éramos pequeños. Era tan obvio. Era doloroso. Mi primer recuerdo de esta tontería fue cuando tenía como 8 años y gané una feria de ciencias en la escuela. Me dieron una cinta azul y todo. Mi papá solo asintió y dijo, bien. Como si me hubiera acordado de sacar la basura o algo así. Mi mamá me dio un abrazo rápido de lado y eso fue todo. 2 semanas después, Alex metió un gol en su partido de fútbol. Su equipo igual perdió, por cierto. Mi papá literalmente lo subió a sus hombros, nos llevó a todos a tomar helado y colgó su camiseta en el refrigerador durante un mes. En la escuela secundaria se hizo aún más evidente. Me uní al equipo de debate y llegué a las finales estatales. Mis padres ni siquiera fueron a verme. Alex entró al equipo de fútbol americano, se pasó casi todos los partidos sentado en la banca, y mis padres nunca se perdieron ni uno solo. Compraron mercancía del equipo, hicieron carteles y toda la pesca. Mi papá le hablaba de mi hijo, el jugador de fútbol, a cualquiera que quisiera escuchar, a pesar de que Alex casi ni jugaba. Cuando me gradué como el mejor de mi clase, ¿sabes lo que dijo mi papá? Eso es lo que esperamos de ti. Ni un buen trabajo ni estamos orgullosos de ti. Solo que era lo esperado. Nada de lo que yo hacía era lo suficientemente bueno como para ser celebrado. Solo era cumplir con los requisitos mínimos. Pero cualquier cosa que hiciera Alex era increíble y especial. La universidad fue brutal. Me partí el lomo para conseguir becas, tuve 3 trabajos diferentes, en el laboratorio de computación del campus por las mañanas, dando clases particulares por las tardes y turnos de fin de semana en una asquerosa tienda de sándwiches, y aún así me gradué con honores. Mi cuenta bancaria casi siempre estaba vacía porque me pagaba todo yo mismo. ¿A Alex? Le compraron un Honda Civic usado para que pudiera concentrarse en sus estudios, le pagaron la matrícula completa sin que tuviera que trabajar ni una sola hora, y le daban una mesada de $700 al mes para sus gastos. El tipo se la pasaba de fiesta mientras yo trabajaba 30 horas a la semana además de tener clases a tiempo completo. Cuando me gradué, no hubo celebración, ni fiesta, ni reconocimiento a los años de arduo trabajo. Lo único que dijeron mis padres fue preguntarme a dónde los iba a llevar a cenar. Terminé gastando $350 que había ahorrado de mis trabajos de medio tiempo en una comida que apenas parecieron disfrutar. Ni un solo estamos orgullosos de ti en toda la noche. Luego conseguí mi primer trabajo real. Antes de que recibiera mi primer sueldo, mis padres me dijeron que tenía que pagar $1,200 al mes por concepto de alquiler y gastos para seguir viviendo en casa. Cuando les señalé que parecía mucho, me aplicaron el chantaje emocional, nos estamos haciendo mayores y necesitamos ayuda financiera. Estuve a punto de mudarme en ese mismo instante, pero negociaron y lo bajaron a $800 cuando amenacé con irme. Como un idiota, acepté, creyendo todavía que la familia debía mantenerse unida. Qué gran chiste resultó ser eso. Cada mes, entregaba esos $800 mientras veía a Alex entrar y salir a su antojo, sin pagar ni un centavo. Mi papá lo llevaba a pescar los fines de semana. Veían deportes juntos, iban a exhibiciones de autos, todo mientras yo estaba trabajando o mientras me decían que necesitaba contribuir más con las tareas de la casa, además del dinero que ya les estaba dando. Mi papá y Alex tenían un montón de bromas internas y recuerdos de sus momentos juntos. Mi papá le alborotaba el cabello a Alex con cariño o le daba palmadas en el hombro con orgullo. A mí, mi papá solo me tocaba cuando nos dábamos la mano como socios de negocios al entregarle mi renta mensual. Durante un tiempo, intenté conseguir algún tipo de aprobación. Compartía noticias sobre ascensos o tratos que cerraba en el trabajo. Mi papá solo asentía y cambiaba de tema para hablar de lo que Alex estuviera haciendo en la escuela. Me ofrecía ayudar con proyectos de la casa,
Pero de alguna manera Alex siempre se quedaba con las partes divertidas mientras a mí me tocaba el trabajo pesado. Una vez, escuché a mi papá por teléfono con mi tío alardeando de cómo Alex había logrado aprobar todas sus clases ese semestre. El tío debió haber preguntado por mí porque mi papá dijo, que está bien. Él siempre está bien. Nunca hay que preocuparse por él. Ahí fue cuando realmente me di cuenta. No celebraban mis logros porque nunca les preocupó que yo fracasara. Esperaban que tuviera éxito, así que cuando lo lograba, no era nada especial. Pero siempre les preocupó que Alex fracasara. Así que, cuando no lo hacía, era digno de celebración. Yo no era un hijo para ellos. Era un electrodoméstico confiable. No felicitas al refrigerador por mantener la comida fría. Eso es justo lo que se supone que debe hacer. Pero haces una fiesta cuando la tostadora de porquería que siempre quema el pan por fin hace una tostada decente. Una vez, después de años de este trato, empecé a alejarme emocionalmente. ¿De qué servía buscar una aprobación que nunca iba a conseguir? Me concentré en mi trabajo, en mis propios objetivos y empecé a pensar en mudarme, pero seguía posponiéndolo por esa estúpida mentalidad de la familia es lo primero con la que me habían criado. Pero todo el desastre sobre el que vengo a escribir estalló hace aproximadamente un año, cuando Alex se graduaba de la universidad. Yo estaba relajándome tomando café antes de ir a trabajar cuando me convocaron a la sala como a un niño a punto de ser castigado. Ambos padres estaban sentados allí con aspecto muy serio, mientras que el niño de oro seguía desmayado arriba después de salir de fiesta toda la noche. Me dijeron directamente, no me preguntaron, me dijeron, que tenía que estar en la cena de graduación de Alex esa noche. Ya habían reservado una mesa elegante en un lugar lujoso del centro, y exigieron que llevara un regalo. Mi mamá fue muy clara, si llegaba con las manos vacías, mejor que ni me molestara en ir. Me quedé sentado pensando en mi propia graduación, 2 años antes. ¿Tuve yo una cena elegante? Absolutamente no. ¿Recibí regalos? No. Ni siquiera recibí unas simples felicitaciones de su parte. Tuve que encargarme de todo yo mismo, obtener mi título, encontrar trabajo, todas esas cosas de adultos. Y nunca les pedí ni un centavo. Mi mamá notó que dudaba y me dijo, eres su hermano mayor después de todo. Deberías al menos llevarle algo bonito. Si no tienes un regalo, entonces no te molestes en venir y avergonzar a la familia. O sea, en serio, es mi hermano. Por supuesto que le iba a comprar algo. Pero la forma en que lo exigieron me enojó mucho. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de estar a punto de hacer algo, pero luego alguien te ordena hacerlo, y de repente solo quieres tirar toda la idea por la ventana? Sí, exactamente esa sensación. Me reí un poco. El descaro, ¿verdad? Agarré las llaves de mi auto y me fui al trabajo, pero ya estaba planeando algo en mi cabeza. Querían un regalo. Me aseguraría de que fuera inolvidable. Todo el día en el trabajo me la pasé pensando en esa estúpida cena a la que me ordenaban asistir. A pesar de todo, Alex seguía siendo mi hermano. Así que decidí hacer algo épico. Le compraría una PC de escritorio personalizada para videojuegos. Y no cualquier tontería preensamblada. Estoy hablando de una máquina monstruosa, procesador i9, tarjeta RTX 4080, 64 GB de RAM DDR5, sistema de refrigeración líquida personalizado y luces RGB por toda la carcasa. Una bestia capaz de correr cualquier juego en la configuración máxima y aún sobrarle potencia. Me costó casi $3.500 pedirla. Hice los arreglos para que la entregaran directamente en el restaurante para lograr el máximo impacto. Salí del trabajo justo a las 6 y conduje hasta el restaurante. Al entrar, vi inmediatamente que habían tirado la casa por la ventana. Había al menos 50 personas. Los amigos de la universidad de Alex, parientes al azar que apenas conocía, los compañeros de trabajo de mis padres e incluso personas que directamente nunca antes había visto. Cada mesa estaba repleta, cada asiento ocupado. Excepto que no había ninguno para mí. Cuando mis padres me vieron, se acercaron con cara de fastidio en lugar de estar felices de verme. Mi mamá se cruzó de brazos y negó con la cabeza. Llegas tarde. No quedan asientos. Fruncí el ceño, mirando a mi alrededor. ¿Qué tal ese?
Señalé una silla vacía cerca de Alex. Ella la miró y luego se volvió hacia mí con una mirada condescendiente. Ese asiento está ocupado. Uno de los amigos de Alex viene más tarde. No lo podía creer. O sea, el amigo de Alex, que ni siquiera está aquí todavía, tiene un asiento, pero yo no. Mi papá simplemente asintió como si esto fuera perfectamente razonable. Mi mamá ya estaba perdiendo el interés en la conversación. Me miró de arriba abajo, su expresión irritándose aún más. ¿Dónde está el regalo de Alex?, exigió. No trajiste nada, ¿verdad? Antes de que pudiera responder, se cruzó de brazos con más fuerza. Honestamente, creo que deberías irte. Llegas tarde. No hay lugar para ti, y ni siquiera trajiste un regalo. ¿Qué sentido tiene que estés aquí? La gente que estaba cerca empezó a girarse para mirarnos. Podía escuchar cómo comenzaban los susurros. Vino sin regalo. Es el hermano mayor, debería haber traído al menos algo. Sin regalo, pero igual espera sentarse a comer. Mi papá se acercó un paso, manteniendo la voz baja, pero severa. Tu madre tiene razón. Esto es vergonzoso. ¿Sabes lo importantes que son las apariencias? O presentas un regalo en este mismo momento, o te vas antes de arruinar el día especial de Alex. Me quedé allí, recibiendo los juicios desde todas las direcciones. Personas que ni una sola vez reconocieron mis logros ahora eran expertos en mi personalidad. Todos susurrando sobre el terrible hermano que era. A mis padres les importaba más cómo se veía esto ante sus amigos que cómo estaban tratando a su propio hijo. Estuve a punto de irme en ese mismo instante, pero recordé el plan. La entrega estaba programada para las 6:30, justo a tiempo. Mi teléfono vibró. Contesté asegurándome de hablar lo suficientemente fuerte para que todos los que estaban cerca me escucharan. Hola. Sí, pueden pasar a entregar el paquete ahora. Los susurros cesaron de inmediato. Mis padres intercambiaron miradas de confusión. Cuando los repartidores entraron cargando esta enorme PC gamer personalizada, claramente costosa, con el panel de vidrio mostrando toda la iluminación RGB y la refrigeración líquida, todo el mundo se calló y se giró a mirar. Anuncié que era el regalo de graduación de Alex. La sala estalló en susurros y asentimientos de aprobación. Alex se veía genuinamente sorprendido, mirando fijamente a esa bestia de máquina. Mis padres de repente radiaban orgullo, como si ellos mismos hubieran logrado algo asombroso. Mi mamá se inclinó hacia una tía lejana y le susurró lo suficientemente fuerte como para que yo la escuchara. ¿Ves? Te dije que Jaque nunca llegaría con las manos vacías. Mi papá asintió con cara de suficiencia. Supongo que lo juzgamos mal. Después de todo, conoce sus responsabilidades. Las personas que me habían estado juzgando minutos antes ahora sonreían, actuando como si nunca hubieran dudado de mí. Mis padres pasaron de decirme que me fuera a actuar como si yo fuera el hijo perfecto. Ese giro de 180 grados fue casi divertido de ver. Miré a mi alrededor a todos sus rostros satisfechos, tan engreídos y aliviados de que yo hubiera hecho lo que se esperaba. Los dejé disfrutar de ese sentimiento durante unos 30 segundos. Luego solté la bomba. Mientras todos admiraban la PC, añadí con calma, pero no creo que la necesites. La sala se quedó en un silencio sepulcral. Me volví hacia los repartidores, manteniendo mi voz firme. En realidad, ha habido un cambio de planes. Esta entrega se hará en mi dirección. En aquel momento yo aún no tenía casa propia, así que di la dirección de uno de mis amigos. Los repartidores se veían confundidos pero mantuvieron su profesionalismo. Uno de ellos revisó su tableta y asintió. Podemos actualizar la información de entrega, señor. No hay problema. Espera, ¿qué? Balbuceó Alex. Como aquí no hay un asiento para mí, supuse que bien podría quedarme con la PC para mí, expliqué, firmando el formulario de entrega actualizado. De todos modos, necesitaba una mejora. Mientras los repartidores se preparaban para llevar la PC de vuelta a su camión, el restaurante estalló. Alex se levantó de un salto, arrastrando ruidosamente su silla contra el suelo. Empezó a gritarme que era un imbécil. La cara de mi papá se puso de un rojo brillante mientras gritaba sobre la vergüenza pública para la familia.
Mi mamá parecía estar a punto de sufrir un infarto, farfullando sobre cómo ella siempre supo que yo arruinaría las cosas. Los amigos de la universidad de Alex me miraban con furia. Los familiares ahora susurraban aún más fuerte. ¡Qué hermano tan terrible! Siempre fue el difícil. No tiene respeto por la familia. Todas estas personas que nunca antes habían reconocido mis logros ni mis luchas, de repente eran expertos en mi carácter. Me importó un bledo. No me defendí. Simplemente me mantuve calmado, lo que pareció enfurecerlos aún más. Sin decir una palabra más, me di la vuelta y caminé hacia la salida. Justo antes de irme, dije que no tenía un asiento en esa mesa, así que no había ninguna razón para gastar $3.500 en Alex ni en esta familia. La expresión en el rostro de mi papá valió cada centavo que había desperdiciado en esa PC. Por primera vez en mi vida, lo había sorprendido. Siempre había sido capaz de predecirme y controlarme, pero no esta vez. Por primera vez, vi incertidumbre en sus ojos. No sabía qué iba a hacer a continuación, y eso lo asustó. Salí de allí sintiendo que finalmente me había quitado un gran peso de encima. En cuanto llegué a mi auto, llamé a mi amigo, le dije que la PC ahora era mía y le pregunté si podía guardármela en su casa por un tiempo. Empezó a bromear, diciendo que la iba a instalar para él y que nunca me la devolvería, pero yo no estaba de humor para reírme. Seguramente notó la tensión en mi voz porque dejó de bromear de inmediato y solo dijo, sí, hermano. Yo te cubro. No te preocupes. Por primera vez, sentí de verdad que alguien estaba de mi lado. En ese momento todavía vivía en casa, así que no había forma de llevar la PC allí sin desencadenar la Segunda Guerra Mundial. La casa de mi amigo era la opción más segura, al menos hasta que pudiera resolver mi propia situación de vivienda. Y sí, la idea de mudarme estaba rondando mi mente más que nunca. Solo que todavía no había actuado al respecto. Pero en el fondo, sabía que ya había terminado con esa casa. Llegué a casa alrededor de las 10 de esa noche. Tenía la esperanza de que todos siguieran en la cena o tal vez dormidos, pero mis padres estaban esperando en la sala de estar como si estuvieran a punto de hacer una intervención o alguna tontería así. Antes de que siquiera pudiera quitarme los zapatos, Alex bajó furioso por las escaleras, con el aspecto de alguien que llevaba horas conteniendo un ataque de rabia. Tenía los ojos inyectados en sangre, el pelo todo alborotado, y aún llevaba puesta esa estúpida camisa de vestir que usó en la cena, ahora arrugada y medio desabotonada. «Eres una basura». «¿Lo sabías?», prácticamente me gritó. «Me avergonzaste delante de todo el mundo. Me hiciste quedar como un maldito chiste». «Tal vez porque te traté como a uno», le respondí. Ya estaba demasiado agotado como para siquiera fingir ser amable. «Oh, hazme un río de lágrimas, Jake, eres tan mártir. Siempre actuando como si estuvieras por encima de todos solo porque tienes un trabajo decente y has ahorrado algo de dinero. Crees que eres mejor que yo, porque adivina qué, no lo eres». Me crucé de brazos y mantuve mi tono de voz nivelado. «Nunca dije que fuera mejor que tú. Solo estoy cansado de que me traten como a una basura. Cansado de ser tu plan de respaldo cada vez que las cosas no salen a tu manera». Parecía que estaba a punto de golpear una pared. «Se suponía que debías darme esa PC. Sabías cuánto la quería. Y luego haces esa jugarreta solo para hacerme quedar mal, como si fueras una especie de héroe enfrentándose a nuestros horribles padres. Alex, si querías algo, podías haber trabajado por ello, habértelo ganado. En lugar de eso, simplemente esperas que te entreguen todo en bandeja de plata, porque así ha sido siempre. Pero no te van a entregar todo en la mano para siempre». Vaya. Tremendo discurso motivacional viniendo del tipo que nunca ha tenido que preocuparse por nadie más que por sí mismo. Solo sigues fingiendo que eres una víctima inocente en todo esto. Jake, sigue actuando como un mártir justo. ¿Adivina qué? Todos ven a través de tus tonterías. Todos saben el amargado, miserable e imbécil que realmente eres. ¿Verdad? Porque yo soy el miserable que le está gritando a su hermano en medio de la noche por una PC que nunca se ganó. Alex respiraba con dificultad, como si acabara de correr un maratón. Miró a su alrededor como si esperara que nuestros padres lo respaldaran, y, por supuesto, lo hicieron. «Alex, cariño, cálmate.
tu hermano solo está pasando por algo. No vale la pena ponerse tan alterado, dijo mamá, con su voz melosa y tranquilizadora, como si estuviera intentando calmar a un niño pequeño haciendo un berrinche. Papá intervino después, poniendo una mano en el hombro de Alex como si estuviera consolando a un niño que acaba de perder un partido. Ella tiene razón. Solo tómalo con calma, hijo. Arreglaremos todo esto. Jake simplemente exageró. Sus palabras enfurecieron aún más a Alex. ¿Exageró? Arruinó mi cena de graduación. Ustedes dos simplemente dejaron que se fuera de allí como si no fuera la gran cosa. Jake lo arreglará, cariño, dijo mamá, y sus ojos se desviaron hacia mí con ese tipo de mirada suplicante que me indicaba que debía captar la indirecta y pedir perdón. Él te lo compensará, ¿verdad, Jake? Yo solo me quedé mirándola, completamente harto de la manipulación. No, no lo haré. Por un segundo, casi me sentí mal, pero solo por un segundo, porque sabía que Alex no se habría sentido mal por mí si los roles se hubieran invertido. Sin embargo, fue extraño. Esa fue la primera vez que lo vi genuinamente enojado conmigo. No solo molesto o irritado, furioso. Como si no pudiera soportar no conseguir lo que quería por una vez, como si yo de alguna manera hubiera destrozado su pequeño mundo donde todo siempre salía a su manera. Pero no fui capaz de preocuparme. Solo me volví hacia mis padres y esperé por cualquier tontería que estuvieran a punto de soltar. Pero fue como si Alex ya les hubiera robado el protagonismo. Solo se quedaron allí mirándome como si yo fuera algún tipo de extraterrestre con el que no sabían cómo lidiar. Esa noche me fui a la cama completamente exhausto. Pensé que tal vez me dejarían en paz, pero por supuesto, eso era mucho pedir. A la mañana siguiente, me estaba arreglando para ir a trabajar cuando mamá llamó a mi puerta. No fue el típico golpe fuerte como cuando necesitaban que hiciera algo en la casa. Fue un toque suave y vacilante. Solo eso ya me hizo sospechar. Abrí la puerta para ver a mis dos padres de pie allí, luciendo torpes e incómodos, como si hubieran ensayado toda esta actuación y ahora estuvieran tratando de averiguar cómo decir sus diálogos. Queríamos pedirte disculpas, Jake, dijo mamá con una voz que intentaba sonar cálida. Las cosas se salieron de control anoche. Debimos haberte guardado un asiento en la cena y habernos asegurado de que te sintieras incluido. Sí, añadió papá, asintiendo como una marioneta. Estuvo mal hacerte sentir que no eras parte de la celebración. Lo sentimos. Yo me quedé allí de pie sin tragarme nada de eso, porque si había algo que había aprendido con los años, era que las disculpas solo llegaban cuando querían algo. Y, efectivamente, papá siguió hablando. Pero Alex está muy molesto de que no le dieras la PC. Él estaba muy ilusionado con eso. Y es comprensible que esté herido. Así que tal vez haya otra forma de arreglar las cosas. ¿Cómo cuál?, pregunté, arrepintiéndome ya de haberles prestado atención. Bueno, empezó mamá, con una sonrisa demasiado forzada. Ya que te llevaste de vuelta la PC, tal vez podrías ayudar a pagar la cuenta de la cena. Fueron $2.800, pero creemos que es justo que solo pagues la mitad, $1.400. De esa manera, todo quedará solucionado. Ahí estaba. La verdadera razón por la que vinieron a tocar mi puerta. Nunca se trató de incluirme o hacerme sentir valorado. Se trataba de asegurarse de que Alex consiguiera lo que quería de una forma u otra. Literalmente me eché a reír. Salió áspero y frío, pero no pude evitarlo. ¿No? El rostro de mamá se retorció como si hubiera probado algo agrio. La expresión de papá se endureció al instante. Pasaron de la falsa dulzura a la ira en un abrir y cerrar de ojos. No seas egoísta, espetó mamá, abandonando por completo su acto de amabilidad. La familia se ayuda mutuamente. Así es como debería ser. Sí, respondí. Pero ayudar no es lo mismo que ser utilizado. Papá estaba perdiendo la paciencia. Tú eres el que gana más dinero en esta familia. ¿Me estás diciendo que no puedes contribuir un poco? ¿Sabes lo duro que trabajamos para cuidar de ti y de Alex? Lo interrumpí justo ahí. Ustedes no cuidaron de mí. Llevo cuidando de mí mismo mucho tiempo. La habitación se llenó de tensión. Mamá me miró como si la hubiera abofeteado.
Y luego te preguntas por qué siempre te sientes tan distante de esta familia. Tú eres el que siempre se aleja. Nunca intentas conectarte con nosotros. Ni siquiera puedes ser generoso con tu hermano. La miré directamente a los ojos. ¿Y fueron ustedes generosos conmigo alguna vez? Ella se congeló. Yo di un paso adelante. Cuando me gradué con honores, ¿qué hicieron? Silencio. Ni una palabra. Les abrí su historial de favoritismo y se lo restregué en la cara. Me compraron un ramo barato en el supermercado y me dijeron que planificara mi propia celebración. Luego me hicieron pagar la cena. ¿Y Alex? Él tuvo una graduación normal. Nada especial. Y le hicieron una fiesta enorme con más de 50 invitados. ¿Tenía yo un asiento en esa mesa? No. Pero sus amigos que llegaron tarde sí lo tuvieron. Mi papá se aclaró la garganta tratando de encontrar una excusa. No te hicimos una fiesta porque sabíamos que eras independiente. No nos necesitabas para eso. Volví a reír. Claro. Porque yo cuidé de mí mismo, lo usaron como excusa para ignorarme. Y porque Alex nunca tuvo que ser independiente, usaron eso para seguir mimándolo. La verdad quedó flotando en el aire entre nosotros. No tenían cómo refutarlo. Sabía que no era porque me entendieran o porque se sintieran mal. Simplemente no sabían qué decir al enfrentarse a la realidad de cómo me habían tratado. Suspiré. Si solo se están disculpando para pedir dinero, entonces no hay nada más que discutir. Caminé hacia mi habitación, ignorándolos mientras me llamaban. Ya había terminado con esta pelea. Pero una cosa estaba clara como el agua, necesitaba largarme de esa casa. Esa noche no dormí mucho. Me la pasé pensando en todos los años que había pasado tratando de ganarme un amor que debería haberse dado libremente. Todas las veces que me había tragado mi dolor y mi decepción porque la familia es la familia. Todo el dinero que había entregado mientras veía a Alex recibir todo gratis. Había sido un completo idiota pensando que si trabajaba lo suficientemente duro, si lograba lo suficiente, si daba lo suficiente, finalmente me verían digno del mismo amor que le daban automáticamente a Alex. Pero eso nunca iba a suceder. Decidí en ese mismo instante que había terminado. Terminé de ser el confiable al que siempre daban por sentado. Terminé de ser la segunda opción. A la mañana siguiente, me levanté temprano y me fui al trabajo antes de que los demás se despertaran. Pasé mi hora de almuerzo mirando anuncios de apartamentos en mi teléfono. Había algunas opciones decentes dentro de mi presupuesto. Nada lujoso, pero definitivamente mejor que seguir pagando $800 al mes por vivir en un lugar donde no me querían ni me respetaban. Pensé que las cosas se calmarían después de un par de días, que dejarían de exigirme cosas ahora que por fin me había defendido. Eso demuestra lo poco que entendía a mi propia familia. Apenas 2 días después del desastre en el restaurante, me salieron con otra petición más. Querían que le diera mi auto a Alex. Su auto ya está viejo, dijo mamá como si estuviera hablando del clima. Necesita uno más nuevo para ir a entrevistas de trabajo y desplazarse. Los miré fijamente, preguntándome si era algún tipo de broma enfermiza. ¿Hablan en serio? Hablaban totalmente en serio. Mamá asintió como si esta fuera la petición más razonable del mundo. Tú empezaste a trabajar antes que Alex. ¿Puedes ayudarlo un poco? Papá se cruzó de brazos. Exactamente. Eres el hermano mayor. Deberías apoyar a tu hermano. Casi ni reaccioné. Para entonces, ya había dejado de esperar justicia o incluso decencia básica de su parte. Sus exigencias sonaban más ridículas que molestas. Los miré con expresión neutra. ¿Quieren mi auto? Por el que pasé meses ahorrando, haciendo horas extras, presupuestando cada maldito dólar mientras Alex se la pasaba de fiesta durante la universidad. El tono de papá fue duro, su paciencia se estaba agotando. Alex se acaba de graduar. Necesita un auto para ir a entrevistas y asegurar un buen trabajo. Tú tienes un ingreso estable. Puedes comprarte otro. Me encogí de hombros, con voz tranquila y distante. Si Alex necesita un auto, puede conducir el suyo un tiempo más. O mejor aún,
puede aprender a ganarse lo que quiere en lugar de esperar a que alguien más se lo ponga en la mano. Dejé que el silencio se prolongara antes de añadir, si de verdad quieren que tenga mi auto, cómprenmelo. Lo justo es justo. El rostro de papá se quedó blanco y luego explotó. ¿Qué acabas de decir? Golpeó la mesa con la mano. Nos estás pidiendo que paguemos para ayudar a tu hermano. Lo miré directamente a los ojos. ¿Quieren que ayude? Por lo menos debería ser justo. ¿Justo? ¿Quieres hablar de justicia con tu hermano? Papá se estaba poniendo rojo, y las venas le saltaban en la frente. No respondí. Estaba cansado de esta conversación antes de que siquiera hubiera empezado. Papá se levantó, apuntándome con el dedo. Lárgate de mi casa. La habitación se quedó en un silencio sepulcral. Mamá se veía atónita. Alex, que había estado callado todo el tiempo, se congeló a mitad de un bocado de cereal. No me sorprendió. Sentí como si estuviera viendo una película de la que ya me sabía el final. Respiré hondo y asentí. Está bien. Fui directo a mi habitación sin mirar atrás. Esta vez, no necesitaba discutir. Habían decidido por mí, y honestamente, era el empujón que necesitaba. 30 minutos después, bajé con 2 maletas. No necesitaba mucha ropa, cosas personales, documentos importantes. Solo lo esencial. Dejé atrás cualquier cosa que me atara a esa casa. No tenía sentido llevarme recordatorios de un pasado que estaba dejando atrás. Caminé hacia la puerta con mis cosas. Justo cuando mi mano tocó el pomo, papá me gritó desde atrás. Veamos cómo sobrevives sin tu familia. Me detuve por un segundo, no porque sus palabras dolieran, no lo hicieron, sino porque me di cuenta de algo. A sus ojos, yo necesitaba a esta familia para sobrevivir. Creían genuinamente que yo no podía existir sin ellos, que no podía ser feliz sin ellos. Pero estaban tan equivocados que casi resultaba gracioso. No respondí nada. Ya no tenía sentido discutir. Simplemente abrí la puerta, salí y la cerré detrás de mí, cerrando todo un capítulo de mi vida. Caminé hasta mi auto, tiré mis maletas en el maletero y me fui. Ni siquiera miré por el espejo retrovisor. La primera semana después de irme, me quedé en un motel barato mientras buscaba apartamento. La habitación era de lo más básica, pero incluso esa porquería de motel se sentía más como un hogar que la casa de la que acababa de irme, porque esto era mío. Después de unos 10 días de búsqueda, encontré un apartamento decente. Nada lujoso, solo un lugar de una habitación de unos 55 metros cuadrados. El alquiler era de $750 al mes, que era menos de lo que le había estado pagando a mis padres. La ironía no me pasó desapercibida. Esas primeras semanas por mi cuenta me abrieron los ojos. Me di cuenta de la cantidad de energía mental que había estado desperdiciando tratando de conseguir la aprobación de mi familia. Sin ese desgaste, tenía muchísima más energía para todo lo demás. Dormía mejor, comía mejor e incluso me veía mejor, según mis compañeros de trabajo. Toda la tensión que había llevado encima durante años simplemente se desvaneció. Pasaron volando 6 meses. Ningún contacto por parte de mis padres, lo cual me parecía perfecto. Me enteré a través de un amigo en común que Alex seguía sin trabajo y vivía a expensas de mis padres, como siempre. No me sorprendió. Ya me había acostumbrado a la paz de vivir solo, cuando un día sonó mi teléfono. El nombre de mamá apareció en la pantalla. Era la primera vez que se comunicaba en medio año. Casi no contesto, pero la curiosidad ganó. Su voz sonaba extraña, toda suave y dulce, como cuando quería algo. ¿Te extraño, Jaque? Ha pasado tanto tiempo desde que viniste a casa. ¿Podemos vernos? Me sorprendió, pero acepté sin hacer preguntas. Me sugirió una cafetería en el centro, un lugar en el que nunca habíamos estado. En el instante en que entré, entendí por qué había elegido este lugar neutral. Papá y Alex estaban sentados en una mesa del rincón. Una vez más, había caminado hacia una emboscada familiar de la que no había sido advertido. Mamá sonrió como si esto fuera solo una reunión casual. ¿Cómo has estado? Nosotros estamos bien. Algo andaba mal.
Mis padres nunca preguntaban por mí a menos que quisieran algo. No me molesté en seguirles el juego. Ve al grano, dije. Ella se estremeció, pero se recuperó rápidamente. ¿Puedes prestarnos $30.000? Casi me ahogo con el agua. Perdón. Papá intervino. Alex quiere abrir una cafetería. Tiene un gran plan de negocios, pero los préstamos bancarios tienen tasas de interés ridículas. Si pudieras prestarnos el dinero por un año, prometemos devolvértelo en su totalidad. Me giré para mirar a Alex. Intentaba lucir serio y profesional, pero pude ver esa familiar mirada de derecho absoluto en sus ojos. Y fue entonces cuando supe que nada había cambiado. Absolutamente nada. Estaba atónito. Tienen que estar bromeando. No me han hablado en 6 meses y lo primero que hacen es pedirme 30 de los grandes. La expresión de mamá pasó de ser falsamente amable a desesperada. Alex ha madurado, Jake. Necesita una oportunidad para demostrar su valía. ¿No puedes ayudarlo esta sola vez? Somos familia. Lo devolveré tan pronto como la cafetería empiece a dar ganancias, añadió Alex. Esta es mi gran oportunidad, hermano. Seguí sonriendo, pero por dentro estaba haciendo cálculos. Alex nunca había conservado un trabajo por más de 2 semanas, nunca había administrado el dinero de manera responsable, nunca había llevado hasta el final nada que fuera difícil. Si les daba este dinero, no volvería a ver ni un centavo. No, dije simplemente, como lo hacía cada vez. Papá perdió los estribos inmediatamente. Deja de ser tan egoísta, Jake. Su voz se elevó, haciendo que las personas de las mesas cercanas se giraran para mirar. Solo piensas en ti mismo. ¿Estás celoso de tu hermano? ¿Tienes miedo de que tenga más éxito que tú? El clásico movimiento de papá. Cuando la lógica falla, ataca mi carácter. Antes solía funcionar siempre. Ya no. Lo miré, manteniendo mi rostro neutral. Está bien, lo haré. Sus reacciones fueron instantáneas. El rostro de mamá se iluminó como un árbol de Navidad. Alex suspiró con evidente alivio. Papá se calmó, y su tono volvió a ser cálido de repente. Así se hace, hijo. La familia se ayuda mutuamente. La parte de hijo casi me hizo reír. Es gracioso como solo era un hijo cuando hacía lo que ellos querían. Pero aún no había terminado. Sonreí y continué. Les prestaré $30.000, sin intereses. Luego hice una pausa para darle dramatismo. Tú y Alex tienen que firmar un acuerdo formal de préstamo. La garantía será la casa en la que viven. Si no me lo devuelven en un año, la casa pasa a ser mía. La cafetería se quedó en completo silencio. Mamá se quedó con la boca abierta. Los ojos de papá se abrieron de par en par. Alex se quedó congelado como si alguien le hubiera puesto pausa. Me quedé sentado, sonriendo como si estuviéramos teniendo una agradable charla sobre el clima. Bueno, somos familia. Creen en el éxito de Alex, ¿verdad? Así que esto no debería ser un problema. Papá abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Me miró fijamente tratando de encontrar una salida, pero lo único que pudo decir fue, yo no tengo un hijo como tú. Esas palabras podrían haber dolido en el pasado. Ahora, solo confirmaban lo que yo ya sabía. Me encogí de hombros, me puse de pie, agarré mi chaqueta y dije, esa es su elección. Adiós. Nadie me detuvo cuando salí. Nadie me llamó, y tampoco esperaba que lo hicieran. Después de ese día, corté todo contacto, bloqueé sus números, los eliminé de las redes sociales. Todo. Se acabaron las llamadas, se acabaron los chantajes emocionales, se acabaron las exigencias o las tácticas de manipulación. Seguí adelante con mi vida. Conseguí otro ascenso, empecé a salir de nuevo, tomé unas vacaciones por primera vez en años, y no me arrepentí de nada. Unos meses después, me encontré a mi prima Tara en el supermercado. No éramos muy cercanos, pero siempre nos habíamos llevado bien. Suspiró cuando me vio, como si no supiera por dónde empezar. ¿Te has enterado de lo que está pasando con tus padres y Al?, me preguntó. Me encogí de hombros. No. ¿Y
honestamente, no estaba interesado. Tara bajó la voz. Bueno, la cafetería de Alex se fue a pique después de solo 3 meses. Sin clientes, pérdidas enormes. Tuvo que malvenderla. No me sorprendió. Cualquiera con medio cerebro podría haberlo previsto. Alex nunca se había ganado $1 por sí mismo, nunca había administrado nada. Su fracaso era inevitable. Y Tara continuó, tus padres están vendiendo la casa para pagar sus deudas. Avalaron su préstamo comercial con el capital de su casa y ahora están endeudados hasta el cuello. Están buscando un lugar más pequeño al que mudarse. Agarré una caja de cereal del estante, fingiendo leer la información nutricional mientras procesaba esto. No me sentí satisfecho ni feliz por su situación. Tampoco sentí pena por ellos. Esto era simplemente el resultado de sus decisiones. Lo habían apostado todo por Alex. Lo habían elegido por encima de mí consistentemente durante toda nuestra vida, y ahora estaban pagando el precio. Miré a Tara y le dediqué una pequeña sonrisa. Les di una oportunidad. Eligieron no tomarla. Tara asintió pero no insistió. Conocía la historia lo suficientemente bien. Cuando estábamos a punto de despedirnos, añadí, si alguna vez preguntan por mí, diles que me va muy bien y que no voy a volver. Sabía que mucha gente todavía se ponía del lado de mis padres y de Alex. Toda esa multitud de es familia, tienes que perdonarlo. La gente que dice que la sangre es más espesa que el agua y que piensa que compartir ADN significa tener que soportar un trato tóxico. Pero yo ya había terminado con esa mentalidad. Y sí, han pasado 3 meses desde esa reunión en la cafetería. Y, honestamente, la vida ha sido bastante dulce. Conseguí ese ascenso en el trabajo. Había estado luchando por tener mi propia oficina con vista y todo. Adopté la escalada en roca como pasatiempo. ¿Quién iba a decir que escalar paredes podía ser tan terapéutico? Después de conseguir por fin mi propio lugar, pasé por el apartamento de mi amigo a recoger la PC. Estaba súper confundido con todo el asunto. Le conté todo y se partió de risa llamándolo el mejor regalo de venganza. Pero ese monstruo, ese equipo RTX 4080 con refrigeración líquida personalizada, corre cualquier juego que le ponga como un sueño. A veces, cuando estoy arrasando en Elden Ring en la configuración máxima con 0 retraso, pienso en la cara de Alex cuando les dije a los repartidores que cambiaran la dirección. Valió cada centavo de esos $3.500. Y sorprendentemente, recibí un mensaje de texto de Alex la semana pasada. El primer contacto en meses. Solo 3 palabras, lo arruiné. ¿Mucho? No respondí. ¿Qué hay que decir? Te lo dije, me parece demasiado mezquino. ¿Y en qué puedo ayudarte? Ya no es algo que esté dispuesto a ofrecer. Papá no se ha comunicado en absoluto. Su orgullo no se lo permite. Mamá envió una tarjeta de cumpleaños el mes pasado. Ninguna disculpa, solo un feliz cumpleaños genérico con su firma. La devolví sin abrir. A veces me pregunto qué habría pasado si nos hubieran tratado por igual durante nuestra crianza. Si papá me hubiera mostrado el mismo orgullo que le mostró a Alex. Si mamá me hubiera defendido de la misma manera que siempre lo defendió a él. ¿Seguiríamos siendo familia? ¿Seguiría yo en sus vidas? Ya es muy tarde para esas preguntas. No se pueden arreglar 25 años de favoritismo con una disculpa, especialmente cuando ni siquiera están dispuestos a ofrecerla. Lo más extraño es lo poco que los extraño. Pensé que habría este enorme agujero en mi vida, este dolor constante de extrañar a la familia, pero no es así. La paz de no lidiar con sus constantes exigencias, la libertad de no medirme contra sus estándares imposibles. Vale la pena cualquier sensación de pérdida. Algunas personas de la familia extendida se han acercado tratando de hacer de mediadores, hablando sobre el perdón y las segundas oportunidades. Yo solo les digo lo mismo, di segundas oportunidades. Di terceras, cuartas y quintas oportunidades también. Hay una diferencia entre perdonar y ser un tapete, y ya terminé de dejar que me pisoteen. No sé si alguna vez volveré a hablar con ellos. Tal vez algún día, si pueden reconocer cómo me trataron y genuinamente quieren cambiar. Pero no voy a contener la respiración,
Y no voy a poner mi vida en pausa esperando una disculpa que probablemente nunca llegará. Por ahora, estoy enfocado en construir mi propia vida, mi propia felicidad, mi propio éxito. No más vivir bajo la sombra de otro. No más pelear por migajas de aprobación. Resulta que la familia no siempre es de sangre. A veces son los amigos que realmente están ahí para ti, los compañeros de trabajo que celebran tus victorias, los vecinos que preguntan si necesitas algo de la tienda. Así que sí, apliqué la opción nuclear con mi familia, corté todo contacto y, sinceramente, fue la mejor decisión que he tomado en mi vida.